Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana y que les estaba hablando en la charla anterior sobre los beneficios que nos habían producido los virus, especialmente en lo que es la transmisión genética de información. Hoy analizaremos cómo los virus se convirtieron en un peligro para la especie humana y cuáles de esos virus se convirtieron en un peligro para la especie humana. Curiosamente, vemos que las grandes epidemias como el coronavirus, especialmente estas epidemias respiratorias, a diferencia de las epidemias como el dengue, se originan en grandes ciudades. Enfermedades como el dengue, como la Zika, como la chikungunya, como la fiebre amarilla, en cambio se han prolongado y se han difundido más bien en áreas rurales porque necesitan normalmente del mosquito como vector. En el caso de las enfermedades del coronavirus, ya sabemos que son el SARS, el MERS, el COVID-19, el COVID-2, enfermedades virales que nos han atacado sobre todo en este siglo XX, nos llevan a pensar que algo debe estar pasando en el aire, porque curiosamente se originan en enormes metrópolis. Wuhan, Milán, Nueva York son los lugares que se convierten en los grandes afectados de esta peste. ¿Por qué? Es la gran pregunta. Lo más seguro es que el problema radica en que en esas ciudades el aire es lo que más se ha modificado. ¿Y por qué se ha modificado tanto el aire en las ciudades? Porque el tráfico, los motores de combustión, las cocinas y el hacinamiento humano que produce respiración, emanación de gas carbónico a través de la respiración humana, tienen que estar vinculados con este gran problema de la multiplicación de los virus que convierten a virus que han habitado normalmente con nosotros o han habitado normalmente en animales que están cercanos a nosotros, los cerdos, las gallinas, y ahora pues le culpan al pangolín, le culpan al murciélago, que es mucho más raro que sea cierto, pero dicen que eso se lo comen en China, aunque hay toda una disputa al respecto, porque también pudo haber sido una arma biológica que se quiso estrenar y se quiso probar. El asunto importante es que existe, ya es real, el deterioro del aire en la atmósfera, y este aire en la atmósfera, el aire que respiramos, el aire que nos rodea, que nos protege de las radiaciones solares, el aire que permite volar a las aves, a los insectos, que permite la polinización, se encuentra seriamente modificado por la presencia humana. Un último informe publicado el 3 de abril del 2020 señala que las emisiones de dióxido de carbono son más intensas y el cambio climático más brusco hoy, que inclusive después de aquel impacto que puso fin al periodo Cretácico, es decir, a los dinosaurios. Produjo la extinción completa de los dinosaurios. Un paleontólogo australiano ha determinado que las emisiones de dióxido de carbono actuales constituyen un evento extremo en la historia documentada de la Tierra. Con este fin, Andrew Glikson estudió los registros de carbono guardados en fósiles y materias orgánicas de distintas épocas y recoge algunos resultados de sus análisis en la revista digital The Conversation. En varias ocasiones, la creciente presencia del CO2 causó calentamiento global extremo y propició la muerte de múltiples especies, recuerda el científico. Estas extinciones del pasado se debieron a la actividad volcánica o impacto de algún asteroide, mientras que hoy en día estamos al borde de otra extinción
por culpa de la actividad humana. La investigación de Gleason ha llevado a cabo durante años sugiere que la tasa actual del crecimiento de emisiones carbónicas es más rápida que las asociadas con las extinciones masivas. Esto hace 65 millones de años y hace 55 millones de años. Las concentraciones atmosféricas actuales del dióxido de carbono aún están en niveles nunca vistos en episodios previos de extinción. Muchas especies pueden adaptarse a un cambio lento o incluso moderado, pero la liberación masiva de gases de efecto invernadero significa que el clima está cambiando más rápido, lo que permite que esa capacidad adaptativa se vea reducida. Antes de que comenzara la época industrial a finales del siglo XVII, el dióxido de carbono atmosférico estaba en torno a 300 partes por millón, sostiene el científico. Esto significa que por cada millón de moléculas de gas en la atmósfera, que eran dióxido de carbono, ahora se vierten en la atmósfera a un ritmo de 2 a 3 partes por millón por año. En febrero, el dióxido de carbono atmosférico alcanzó 414.1 partes por millón, mientras que el nivel total de gases de efecto invernadero, incluido metano, óxido nitroso combinados, ya están a casi 500 partes por millón de CO2, equivalente. De esta manera, las emisiones anuales, que son más rápidas que después del impacto del asteroide que terminó con los dinosaurios, que era cerca de 0.18 partes por millón, y el máximo térmico hace 55 millones de años fue del 0.11 partes por millón, Gleason comparte la opinión de que el exterminio introducido por el cambio climático, entre otros factores, ya ha comenzado. Un informe de la ONU recoge que estimó la distribución territorial del 47% de los mamíferos terrestres no voladores se han extinguido. Repito. Y casi el 25% de las aves ya se han visto afectadas. Se está produciendo un cambio en zonas climáticas. Los trópicos se expanden y migran hacia los polos a una velocidad aproximada de 56 a 111 kilómetros por década. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? De continuar esta trayectoria actual, se volverá inhabitable gran parte del planeta. El autor estima que esta nueva extinción en masa es evitable, pero para revertir esta tendencia no es suficiente con reducir drásticamente las emisiones, como lo hemos hecho en estos periodos de cuarentena donde 3.200 millones de seres humanos se encuentran en cuarentena en el planeta Tierra, de los 6.000, prácticamente 6.500 millones que ahora poblamos el planeta. También es necesario que desarrollemos tecnologías para eliminar el dióxido de carbono, que es el próximo gran reto que nos enfrentamos. Así pues, podemos señalar que el coronavirus no es solamente un virus que responde a una evolución viral, sino que también responde a condiciones que hemos creado los seres humanos. Estas condiciones se concentran sobre todo en grandes urbes, Nueva York, Wuhan, y también en urbes extremadamente desordenadas como Guayaquil. Así pues, la lucha contra los coronavirus no es solamente el descubrir la vacuna, es encontrar cómo evitar que vuelvan a nacer nuevos coronavirus, y esto parte de luchar contra la contaminación ambiental del aire, que
se ha convertido en el nido de este coronavirus del COVID-19 y que se ha convertido ya también en el nido del H1N1 y seguirá siendo el nido de numerosos nuevos virus si no hacemos algo. Muchas gracias.